Buenos días, mi nombre es Jesús Alberto Mercado, estudiante de la Universidad de Sucre de la Facultad de Educación y Ciencias del programa de Biología de la asignatura Bioecología de Suelos. Esta presentación tiene como finalidad hablar sobre los microorganismos protozoarios, tocar los temas de la biología del organismo, la taxonomía, su ecología y el papel como bioindicadores para la salud del suelo. Inicialmente voy a comenzar hablando sobre qué son los protozoarios, y estos son organismos microscópicos que normalmente habitan en ambientes húmedos y acuáticos. En algunos sistemas de clasificación de los organismos, los protozoos se consideran un reino propio, el reino protozoa, mientras que en otros se agrupan dentro del llamado reino protista. En cualquier caso, se considera un primer paso evolutivo dentro de los organismos eucarióticos previo a la aparición de los organismos superiores, como lo son los animales, plantas, hongos o algas. Tradicionalmente se clasifican a los protozoarios como animales primitivos unicelulares. De hecho, el nombre de protozoos proviene de la palabra griega protos, que significa primero, y zoo, que es animal. Además, al igual que otros animales, son organismos heterótrofos. Esto quiere decir que se alimentan de materia orgánica y con un movimiento voluntario. Actualmente existen ciertos debates sobre su correcta clasificación científica. Hablando ahora sobre las diferentes clases de microorganismos que existen actualmente, eh, encabeza la tabla la clase flagelados. Esta presenta flagelos, que son estructuras alargadas permanentes, generalmente en número de a uno, de 2 o un poco más. Un ejemplo de la clase flagelados es la tripanosoma, que es el responsable de la enfermedad del sueño. Vemos la clase ciliados. Esta presenta cilios, son estructuras similares a las de los flagelos, pero mucho más cortas y muy numerosas. Vemos la clase Rhizópodos. Esta presenta pseudópodos, que son prolongaciones temporales del cuerpo en forma de falsos pies. Un ejemplo de la clase Rhizópodos vemos la entamoeba y la ameba. La clase Sporozoos se mueve por simples contracciones del cuerpo. Un ejemplo de esta es el Plasmodium, que es la responsable de la enfermedad de la malaria y el paludismo, esta que es la principal causa de muerte en el mundo. Siguiendo con la temática, encontramos las características de los protozoos. Aunque este es un grupo bastante numeroso, es posible mencionar algunas características comunes, como lo son la posesión de una movilidad propia. Estas pues se desplazan a través de flagelos en su mayoría y otros por cilios. Son organismos unicelulares. Todo el cuerpo del animal está constituido por una célula y son células eucarióticas. Los protozoos también pueden ser de entre 10 a 50 micrómetros. Pueden crecer hasta algunos milímetros y fácilmente vistos en un microscopio. Además, también son depredadores. Estos cazan algas, bacterias y microhongos unicelulares o filamentosos. También pueden reproducirse por fisión binaria o fisión múltiple. Algunos protozoos se reproducen sexualmente, otros lo hacen asexual, mientras que un tercer grupo utiliza una combinación de ambos procesos. Cuando se presenta un protozoo individual, este es hermafrodita. Bueno, siguiendo con la taxonomía, aunque clásicamente los protozoos estaban agrupados en el subreino protozoa, en los esquemas de clasificación recientes no existen protozoos como un taxón independiente, sino que se encuentra en todos los niveles evolutivos. El término protozoo puede seguir utilizándose, pero asumiendo que son un grupo de eucariotas polifiléticos y no emparentados, que comparte características morfológicas, ecológicas, reproductoras y bioquímicas. En la clasificación clásica de los protozoos, estos se agrupan de acuerdo a su movilidad. El filum Sarcomastigófora, esto lo integran dos subfilus, que son la sarcodina, donde se encuentran situados los protozoos móviles mediante pseudópodos,
y el filum Mastigophora, que esto aglutina a los flagelos. Dentro de las especies más importantes, vemos estas en pantalla. Bueno, siguiendo con la temática, vemos al filum Xylophora. Este es el más numeroso, aunque en patología humana solo está implicada una especie, que es la Baiantidium coli. Esta la integran los protozoos ciliados. En el filo Apicomplexa se encuentran los protozoos parásitos celulares obligados y clásicamente se han denominado esporozoos. Acá en pantalla vemos una de las especies más importantes, que son el Plasmodium y Toxoplasma gondii. Bueno, ya hablando un poco sobre la ecología de estos microorganismos, eh, la ecología de los protozoos se enfoca en las interacciones de los organismos con su entorno y otros seres vivos. Los protozoos son importantes en la dinámica de la cadena trófica, actúan como depredadores de bacterias y como fuente de alimento para otros organismos. También juegan un papel en el ciclo de nutrientes, la descomposición de materia orgánica y la simbiosis con otros organismos. Vemos acá en pantalla que la relación con el ambiente con respecto a la luz, el oxígeno y la temperatura son importantes. También las interacciones bióticas como la depredación, la competencia y el parasitismo. Y por último vemos el ciclo de nutrientes y su rol como consumidores primarios o secundarios. Un ejemplo ecológico podría ser que los protozoarios ciliados ayudan a regular poblaciones bacterianas y son fuente de alimento para organismos más grandes. La distribución vertical, vamos a tocar ese tema, pero vamos a hablar sobre qué es la distribución vertical. Y esta se refiere a cómo los organismos se organizan en diferentes niveles de profundidad. En un ecosistema acuático o terrestre, en ambientes acuáticos, por ejemplo, esto puede referirse a cómo ciertos organismos se agrupan en la superficie, en la zona media o en la parte del fondo del agua. Los factores que influyen en la luz, fotosíntesis en organismos fotosintéticos, la disponibilidad de oxígeno, afecta a los organismos aeróbicos, la disponibilidad de alimento, la presión y la temperatura, que está especialmente en ambientes profundos. Un ejemplo en protozoarios podría ser en una columna de agua, cientos protozoarios como los flagelados fotosintéticos se van a concentrar más cerca donde hay luz y otros como los ciliados heterótrofos prefieren zonas más profundas donde hay más materia orgánica en descomposición. Bueno, hablando ahora sobre los gremios tróficos, vamos a iniciar hablando sobre qué son los gremios tróficos. Y en un grupo de especies que utilizan recursos similares de manera parecida. En protozoarios, por ejemplo, esto se refiere a cómo obtienen su alimento. Los principales gremios tróficos en protozoarios vemos a los autótrofos. Un ejemplo es la Euglena y la Ceratium. Los autótrofos presentan la capacidad de hacer fotosíntesis gracias a los cloroplastos y estos viven en zonas iluminadas. Tenemos a los heterótrofos, estos se alimentan de otros organismos, bacterias o materia orgánica. Un ejemplo de heterótrofos tenemos al Paramecium y la Amoeba. Estos pues, pueden vivir en zonas más profundas donde hay más detritos. Seguimos con los mixótrofos, que estos combinan la fotosíntesis con la ingestión de alimentos orgánicos. Un ejemplo de los mixótrofos son algunos dinoflagelados. Estos son muy adaptables a diferentes condiciones ambientales. Y por último encontramos a los parásitos. Y estos se alimentan del interior de otros organismos. Un ejemplo de los parásitos es la Trypanosoma y el Plasmodium. Estos no dependen de la distribución vertical, sino del hospedador. Entonces, en conclusión, vemos una relación entre la distribución vertical y el gremio trófico. Como lo dije con anterioridad,
vemos que los autótrofos, en un ejemplo, en una suposición de un ejemplo de un medio acuático, vamos a encontrar los autótrofos en las zonas más superficiales, ya que estos siempre van a estar necesitando de la luz para poder realizar todos sus todo su metabolismo. Encontramos a los heterótrofos, que estos van a estar situados en las zonas medias o profundas, ya que en estas zonas hay más alimentos orgánicos. Los mixótrofos son adaptables a distintas profundidades y los parásitos asociados al movimiento y la distribución de su hospedador. Bueno, ahora hablemos sobre los protozoarios como bioindicadores de la salud del suelo. Antes de entrar a este tema, vamos a dejar claro qué son los bioindicadores. Son organismos cuya presencia, ausencia, abundancia o comportamiento reflejan el estado ambiental de un ecosistema. En el caso de los suelos, como es este caso, permite evaluar su calidad, fertilidad y grado de contaminación o degradación. Bueno, los protozoarios son buenos indicadores, ya que son sensibles a cambios ambientales, contaminantes, pH, humedad, pesticidas, metales pesados, entre otros. También presentan una rápida respuesta. Su población y comportamiento cambian rápidamente ante alteraciones del suelo. Presentan diversidad funcional. Hay protozoarios bacterívoros, algívoros y omnívoros. También presentan relación directa con bacterias. Al alimentarse de ellas, controlan su población y permiten estimar la actividad microbiana total. Bueno, ¿cómo se determina eh, estos bioindicadores? Se hace inicialmente un muestreo de suelos, se extraen muestras del suelo en diferentes condiciones, sea natural, agrícola o suelos contaminados. Luego se analiza su contenido de protozoarios mediante técnicas como cámaras de sedimentación o conteo en microscopios. Como segundo paso, tenemos la identificación y cuantificación. Se identifican los diferentes grupos de protozoos, sea ciliado, ameba o flagelados, y se evalúa la abundancia de riqueza de especies y cambios en la comunidad. Como siguiente paso, tenemos la relación con parámetros del suelo. Se correlacionan los datos protozoarios con información del pH, contenido de materia orgánica, nutrientes y contaminantes como son pesticidas y metales. Y finalmente, los indicadores de salud del suelo. Esto pues nos indica que una alta diversidad y abundancia de protozoarios nos va a decir que el suelo está sano, biológicamente activo, y una pobreza en protozoarios son suelos estresados o contaminados. Un ejemplo de aplicación de estos podría ser en suelos agrícolas. La distribución de protozoarios indica impacto por algunos agroquímicos o manejo intensivo. Los protozoarios son excelentes, finalmente, los protozoarios son excelentes bioindicadores de la salud del suelo gracias a su sensibilidad a cambios químicos y físicos, su alta diversidad y corto ciclo de vida y estrecha relación con bacterias los convierte en termómetros ecológicos del subsuelo. Por ejemplo, en suelos fértiles, manejados de forma sostenible, se encuentra una comunidad diversa de ciliados, flagelados y amebas. En cambio, en suelos contaminados o compactados, presenta una fuerte reducción de estos grupos. Para evaluarlos, se extraen muestras del suelo, se observan al microscopio o se usan análisis molecular para identificar cambios en su comunidad. Estos datos se correlacionan con parámetros como lo son el pH, la materia orgánica y los contaminantes presentes. Estos estudios pues, son claves en agricultura, remediación ambiental, ecología del suelo y monitoreo del impacto humano. Muchas gracias.